a tratar un concepto bastante famoso, del que se habla bastante, pero que se suele como dejar un poco en el aire, ¿no? Se menciona este dato y un poco como que se deja ahí, no se intenta interpretar. Pero hoy quiero explicarte qué es el porcentaje de humedad realmente, cómo afecta a los coches, tanto de Fórmula 1 como el resto de categorías del automovilismo, por supuesto. Incluso en los simuladores de hoy en día también se pone ese dato de cuál es el porcentaje de humedad. Así que voy a intentar analizar todos estos aspectos, tanto qué es ese porcentaje como cómo afecta a lo que es la aerodinámica, la dinámica, el rendimiento de los pilotos, los motores, todo esto. Así que vamos a ir paso a paso, como digo. En primer lugar, por supuesto, pues tenemos que entrar a valorar qué es el porcentaje de humedad relativa. Y es que ahí está la clave de la cuestión, no es qué porcentaje del aire es agua, porque eso no tendría sentido, ¿no? Hombre, evidentemente la humedad hace referencia a la cantidad de agua, pero muchas veces vemos que a lo mejor el porcentaje de humedad relativa es un 100%. ¿Significa esto que todo el aire es agua? Evidentemente no, porque si no sería como estar dentro de una piscina, ¿no? Entonces, este porcentaje de humedad relativa es cuánta agua hay dentro de lo que es capaz de abarcar el aire, es decir, lo que sería el aire que estamos respirando todos, pues depende de muchos factores, ¿no? También incluso de la altitud del circuito y demás, pero el aire en términos generales pues está compuesto pues, de oxígeno, de nitrógeno sobre todo y de varios gases. Y de todos estos gases, menos de un 1% es de vapor de agua, es decir, cuando estamos hablando de que el aire tiene una humedad relativa del 100%, no significa que esté cerca de que todo el aire sea agua, ni mucho menos, muy lejos, sino que ese pequeño porcentaje que el aire tiene como reservado para el agua, es que es menos de un 1%, ha llegado al máximo. Imagina que en unas condiciones concretas, de la situación que sea, el aire tiene reservado para el agua un 0,7% del total del aire. Entonces, si tenemos una humedad relativa en el aire del 50%, significa que de ese 0,7% se ha llenado la mitad. Por tanto, de todo el aire que hay, un 0,35% es humedad. Por lo cual, como puedes ver, muy lejos de lo que sería que la mitad del aire fuese agua, ¿no? Que es una auténtica locura. Por tanto, el porcentaje de humedad relativa en el aire no es cuánto agua hay en el aire, sino cuánta agua hay del que puede abarcar ese aire. ¿Por qué digo esto de cuánto puede abarcar? Porque digamos que bueno, ya esto sería entrar en temas ya más termodinámicos, químicos y demás, pero bueno, si llega al 100%, lo que sería la humedad relativa, lo que pasa es que ese aire ya no puede almacenar más agua, por lo cual se dice que se condensa, es cuando aparecen como este aire que moja, ¿no? Incluso que ves cómo se están mojando las cosas, y es que realmente se está mojando porque ese agua el aire no lo puede abarcar, por lo tanto lo que pasa es que se condensa, pasa a lo que sería estado líquido. Entonces lo que hace es mojar realmente, no es que sea un efecto, sino que el aire está condensado y por eso moja realmente. Entonces, ¿cómo afecta esto a lo que sería un Fórmula 1, un coche de competición, el que sea? Pues en primer lugar, si hablamos de lo que sería la aerodinámica, recuerda, tengo un vídeo explicándotelo, por supuesto, y te dejo el enlace por si le quieres echar un ojo y no lo viste, o incluso si lo quieres recordar, porque es bastante ilustrativo sobre todos los aspectos aerodinámicos que hay que saber. Pero bueno, lo fundamental es que la aerodinámica, lo que es la carga aerodinámica o drag que sufre el coche, que esto es lo que penaliza, pues depende tanto de la densidad del propio aire como del área frontal del coche que sea, que eso es una cosa fija, el coeficiente tanto de drag como de downforce y la velocidad a la que vaya el coche. Por tanto, de estos cuatro factores, realmente aquí a lo único más o menos que estamos afectando sería a la densidad del propio aire, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, la densidad del aire, como te puedes imaginar, pues depende mucho si la humedad relativa es del 0% o del 100%, entonces eso afecta a lo que sería la densidad del aire, que es cuánto pesa el aire por cada unidad de volumen, ¿no? Eso es lo que sería la densidad. Entonces, pues si tienes una humedad relativa más alta, pues también tienes una densidad más alta. Entonces eso de esa manera afecta a la aerodinámica. Pero claro, si lo ponemos en contexto, es menos de un 1% lo que tenemos de margen de que suba o baje la humedad relativa respecto al aire. Es decir, eso es lo que tenemos de margen para que afecte a lo que sería la densidad del propio aire. Entonces, bueno, sí que afecta, sobre todo en Fórmula 1, donde cada milésima cuenta, pero hay que ponerlo un poquito en contexto y realmente lo que afecta a la densidad de aire no es tanto, aunque luego aparecen sí que algunos efectos interesantes, ¿no? Como por ejemplo que por el cambio de densidad los vórtices de los alerones traseros pues se ven perfectamente, y entonces pues todo eso es como una pista de que realmente sí que afecta, ¿no? Pero que lo pongas un poquito en contexto, no es que de repente el aire vaya a pesar el doble, que tenga el doble de densidad, sino que bueno, sí que afecta, sobre todo si estamos midiendo ya la milésima como en Fórmula 1, pero en un contexto un poco más amplio pues sí que los márgenes son muy bajos, a no ser por supuesto que llegue al 100% de humedad relativa, lo que significaría lógicamente que ya empieza a mojarse todo, no solo el asfalto y demás, sino también lo que sería la superficie del coche, que puede llegar a
a tener agua y condensada, entonces eso hace que el aire, digamos que fluye de una manera distinta por ahí, porque ya no está en contacto directo con el coche, sino que tendría una fina capa de agua, entonces eso ya, bueno, pues ahí sí que cambiará muchísimo, pero bueno, no es a lo que se suele llegar, a no ser que sea en condiciones extremas, y aún así, evidentemente, un coche de Fórmula 1 pues funciona bastante bien. Si pasamos ahora a cómo afecta a lo que serían los motores, pues en el caso de Fórmula 1, con la enorme tecnología que tienen, pues hace que se minimicen al máximo los efectos, pero sobre todo en otras categorías o incluso como unas nociones un poco generales, pues cuanta más humedad haya en el aire, menor es el rendimiento del coche, porque al final lo que se hace en los motores de combustión al menos pues es mezclar aire con el combustible que sea, gasolina evidentemente, entonces lo que hace es explotar. Si ese aire tiene mucha humedad, pues la explosión no va a ser tan fuerte, es decir, la humedad como que se opone a lo que sería quemar el combustible. Entonces por ahí sí que afecta, es decir, cuanta más humedad, menos rendimiento, siempre una vez más en unos términos un poco relativos, porque como digo es menos del 1% la humedad que es capaz de almacenar el aire, pero sí que afecta bastante, ¿no? Entonces, bueno, gracias, como digo, a la tecnología de los coches de Fórmula 1 actuales, de todo el tema que tienen del turbo, de las refrigeraciones antes de meter el aire, todo eso pues hace que se minimicen al máximo y que más o menos siempre se manejen en unos términos óptimos, ya sea una humedad relativa muy alta o muy baja, pero en otro tipo de coches pues sí que puede afectar más. En cuanto a los pilotos, pues yo creo que es incluso lo que más llega a afectar sin ninguna duda, porque normalmente se dice que entre un 30 y un 70% es cuando las personas están más o menos cómodas. Si el porcentaje de humedad es menor al 30%, que de hecho normalmente en vez de 30 y 70 suele ser un 40 y un 60 para tener un confort un poquito más alto, pero si es menos de un 40 o incluso menos de un 30 es cuando se empieza a notar como cierta sequedad en la piel, como la sequedad en la boca, que es muy incómodo, pero sobre todo si se pasa de un 60 a un 70% de humedad, cuando empieza a sudar muchísimo los pilotos. Además ya sabes que metidos dentro de un Fórmula 1 o de un coche de carreras que sea, son hornos ahí dentro, entonces si a eso le sumas que ya de por sí sudan muchísimo, una humedad relativa muy alta, pues hace que se sude aún más, entonces eso hace que, bueno, que digamos que pierda mucha energía, eso hace que incluso puedas perder mucha concentración e incluso desmayos, ¿no? En circuitos de muchísima humedad en Fórmula 1, como por ejemplo Singapur, pues las condiciones son horribles, porque ya no solo es el calor, sino que si se junta el calor con la humedad, pues es muy incómodo, se pierde la concentración, se puede incluso llegar a desmayar el piloto. Entonces estos niveles de humedad, que parece que, bueno, que es como una cosa física que va a afectar al coche, realmente a lo que más afecta, al menos desde mi punto de vista, creo que es a lo que sería el pilotaje, porque es muy complicado, o sea, es muy diferente pilotar estando, digamos, muy a gusto que estando tan incómodo. Así que eso, como digo, afecta muchísimo. Evidentemente en coche de simulador, si pilotas en simulador, pues eso ya sí que no te debería afectar, porque tú estás en tu casa, te puedes poner tu ventilador, tu aire acondicionado, lo que quieras, y eso hace que, bueno, pues que tengas unas condiciones mejores para pilotar, lógicamente. Pero como digo, en coches de competición real y sobre todo en Fórmula 1, pues afecta muchísimo lo que sería la concentración del piloto. Y luego ya por último, en cuanto a la influencia sobre los neumáticos, asfalto y demás, pues como te puedes imaginar, cuanta más humedad, menor es el agarre más o menos. Por cierto, también tengo un vídeo explicando todo, un poquito resumido, el mecanismo de agarre de los neumáticos y todo esto, que creo que es bastante interesante, y te tienes ahí el enlace por si lo quieres ver, a no ser que estés suscrito ya, por supuesto, al canal, que te recomiendo que lo hagas y no te hayas perdido ninguno de estos vídeos, de los que por supuesto seguiremos haciendo bastante. En cualquier caso, como digo, pues los neumáticos afecta más o menos la humedad, pero sobre todo si llega a condensarse. Si llega a un 100% en esa situación extrema en la que el agua se condensa y aparece donde como que se moja la superficie, pues eso es muy complicado, porque los neumáticos de seco en Fórmula 1 son completamente lisos, estos slicks, entonces eso hace que no sean del todo óptimos para estas condiciones, pero si montas una lluvia extrema, ni mucho menos, o un intermedio, tampoco son demasiado buenos para esa situación. Entonces como que te tienes que resignar a usar unos slicks, unos de seco, pero en unas condiciones bastante malas. Entonces eso hace que tengas que ir con muchísimo cuidado, y además si has llegado a ese 100% significa que estás muy incómodo, que estás sudando muchísimo, que estás perdiendo energía, entonces como que se junta todo, ¿no? Que tienes que conducir con muchísimo cuidado por tener esa humedad en el suelo, pero además no estás tú lo cómodo que podrías esperar, por decirlo de alguna manera, sino que estás sufriendo todo esto sudor y esta falta de concentración, falta de energía por tener los porcentajes de humedad tan altos. Así que como ves, pues es un tema que afecta solo a determinados circuitos, como por ejemplo Singapur o Silverstone o estas zonas de tantísima humedad, pero que es muy importante y que afecta a varios aspectos, como has podido ver: aerodinámica, pilotaje, motores, neumáticos. Así que sí que afecta bastante, pero una vez más, para despedir ya el vídeo, entre unos límites un poco cerrados, es decir, que no se llega a que el aire llegue a tener un doble densidad, ni mucho menos. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy, un poquito más concreto, un poquito más
tratando uno de los temas que quizás no se tratan demasiado, pero que yo creo que es interesante y que influye bastante. Así que espero que te haya gustado, que te suscribas al canal para no perderte los siguientes vídeos y nos vemos en la próxima.